¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en Tiempo de Ciencia, seguimos en el marco de un congreso que lleva el nombre de un personaje verdaderamente sobresaliente, un intelectual y un académico, un científico de gran renombre y de grandes aportaciones. Y el día de hoy tengo frente a mí el privilegio de tener al doctor José Luis Villalobos Iriarte, quien me va a guiar un poco sobre la trayectoria de quien fuera el doctor Alejandro Villalobos Figueroa, ¿es correcto? Correcto. Y hablábamos de Oaxaca como la cuna de su padre, doctor. Sí. Cuénteme este fragmentito maravilloso de historia de su origen. Pues como le comentabas, mi abuelo era pagador del ejército y como tal pues tenía que moverse a diferentes lados de Oaxaca para llevar el pago del ejército. Y pues llevaba a mi abuela, me imagino, pues por cuestiones de seguridad y no dejar a mi abuela sola, pero pues, mi abuela iba embarazada en ese momento y en un trayecto de ellos habían llegado iban a Puerto Ángel, entonces llegaron de haber sido de alguna de las ciudades de Oaxaca cercanas a Pochutla, no sé, mi abuela es de Jutla de Crespo, entonces de ahí, o no sé si, bueno, por ahí viajaron a Pochutla y ahí nació mi padre en uno de esos trayectos. Tiempos muy tempranos de la patria mexicana, ¿no? Dijéramos, tiempos de revolución, de revueltas, de gran inestabilidad económica, social y política. En ese entorno nace Alejandro Villalobos Figueroa y luego, ¿qué pasa? Que llega a ser quien fue. No tengo muy claro esto, o sea, de ahí de Pochutla viajan a Puerto Ángel para tomar un barco, no sé a dónde iban. Incluso contaba mi abuela que mi papá no lloró al nacer y que cuando oyó el silbato del barco anunciando que partía, lloró mi papá, que no habían llorado al nacer. Entonces, es algún dato curioso y de ahí se movieron, yo creo que regresaron a Oaxaca, a la capital de Oaxaca, y ahí permanecieron algunos años más. Y ya él se incorpora a sus estudios. ¿Dónde estudia el doctor? Bueno, ellos llegan a México, mi papá tenía como, yo creo que 5 a 6 años, y el primer, bueno, pues llegan, se establecen en México, y los estudios de primaria los hacen en una escuela pública que se llama Nicolás Bravo, que está justo, bueno, llegaron justo a donde yo vivo ahora, porque yo vivo en la casa de mis abuelos, luego de mi padre. Entonces, una escuelita que está ahí en San Pedro de los Pinos, en la colonia San Pedro de los Pinos de la Ciudad de México. Prácticamente las primeras escuelas que fundara Vasconcelos. Está usted prácticamente hablando de que cuando su padre tenía 5 años, Vasconcelos estaba repartiendo escuelas por el territorio, fundando la Secretaría de Educación Pública. Doctor, y en ese ambiente él crece, pero llega el momento de tomar la decisión de una vocación y se vuelve... Sí, biólogo. Mi padre pues, le gustaba la exploración desde siempre. Entonces tomó el montañismo y el alpinismo como una de sus pasiones y viajó, bueno, subió al Popocatépetl con su compadre y con algunos otros amigos y pues yo creo que ahí le empezó a interesar la naturaleza. Y él hace sus estudios en la Ciudad de México, en la universidad. Sí, bueno, primero en la secundaria número 3, que era de las más reconocidas porque muchos personajes fueron en esa secundaria. Y después pasó a la preparatoria 1, pues era la única que había en el centro. Y de ahí para estudiar biologías, pues o sea, no había una carrera de biología como tal. Bueno, en el Instituto de Biología ya se había establecido algo, no había facultad de ciencias, no había nada de esto. Entonces tuvo que ir al Instituto de Biología a aprender, emprender sus estudios para ser maestro en ciencias, ¿no? Que antes así se recibían como maestros en ciencias.
¿Cuál tema fue el que usted recuerda a lo mejor haber escuchado en conversaciones o documentado ya, que atrajo poderosamente la atención y la curiosidad de su padre, doctor? Pues ya como, bueno, estudiando biología, tuvo la suerte de conocer al doctor Enrique Rioja Lobianco, que fue uno de los pues, biólogos marinos más renombrados, español, que llegó a México con esto del exilio y el refugio de españoles, que tuvimos también la fortuna de recibir a varios científicos connotados que habían hecho su vida en España, eran muy conocidos allá, y huyendo de estos terrores de la guerra española, vinieron a México gracias a Lázaro Cárdenas. Estos científicos se asentaron en varias instituciones de educación superior, en el Poli, principalmente Poli y la UNAM, y ahí pues emprendieron el desarrollo de varias disciplinas biológicas, ¿no? Y el doctor Rioja pues, era un biólogo marino excepcional y empezó a desarrollar esa línea de investigación en biología marina. Y pues a lo mejor vio en mi padre un buen prospecto y lo llevó a su laboratorio. De hecho, usted comentaba también tras bambalinas sobre esta, dijéramos, reacción a lo mejor del padre de su padre, del abuelo, que no necesariamente pudo haber estado altamente gratificado con la elección de su padre. Cuéntenos. Bueno, pues, como le decía, nunca hubo ese acercamiento con mi padre para pues, preguntarle, oye, ¿por qué estudiaste biología? ¿Y qué te llevó a eso? O sea, no hubo oportunidad. Yo me enteré de esto por una carta que le escribió a uno de mis hermanos diciéndole que él también, bueno, mi hermano era muy relajiento también. Se asume usted como relajiento, ¿eh? Sí. Varias encontronazos con mi papá, y entonces él, tratándose de acercarse a mi hermano, le comentaba que pues él había tenido dificultades con su padre, y una de ellas fue porque había estudiado biología. Entonces mi abuelo a lo mejor quería que hubiera sido abogado, que hubiera sido ingeniero político, no sé, porque decía que la biología no era para hombres, ¿no? Entonces mi abuelo era así de la antigua concepción, ¿no? Pues imagínese, ¿no? Correr por los caminos de Zapata y de Villa, creo que le dieron cierto temperamento, ¿no? Me siento muy, muy temperamental, mi abuelo era muy Es correcto. Sí. Doctor, pero entonces el doctor Alejandro Villalobos empieza ya a explorar el mundo de la biología marina. Usted a su juicio, ahora le pregunto a usted como investigador, ¿cuál cree que haya sido primero el mayor desafío y luego el mayor logro de su padre? Pues el mayor desafío es empezar una línea, ¿no? Claro, tuvo un muy buen maestro. Pero ellos fueron pioneros en la investigación, realmente, sí. Y formar sus propios estudiantes y los que iban a continuar la línea, ¿no? Yo creo que esos fueron sus grandes desafíos, y luego, bueno, pues obtener los recursos para desarrollar todo esto. Poco a poco, bueno, él nunca se separó de sus estudiantes, siempre fue maestro. La docencia fue una de sus preocupaciones más grandes. Incluso fue maestro de la preparatoria sin paga por muchos años. Y ya tenía una posición en el Instituto de Biología. Entonces, bueno, pues eso le permitía también seguir el contacto con los estudiantes. El congreso que hoy estamos habitando, en más de un sentido también, lleva por nombre el nombre de su padre. Y aquí me refiero a su aportación. ¿Desde qué especialidad y por qué es tan importante su nombre? Bueno, mi papá, como alumno del doctor Rioja, pues se interesaba, le abrió el campo de la biología marina, ¿no? Pero bueno, siempre su interés fueron los crustáceos, incluso se dedicó al estudio
de unos animalitos que se llaman acosiles, que son muy, los acosiles son como langostitas de agua dulce, que, bueno, son muy conocidos en el centro de México, incluso se consumían mucho en tiempos prehispánicos. Sí, desde luego era parte de la alimentación prehispánica. Ajá, ¿sí? entonces él se dedicó a estudiar estos animalitos y a ubicarlos taxonómicamente, describió varias especies, redescribió otras que estaban mal y bueno, esos fueron su primer interés. El segundo interés fue la biología marina como tal. Y entonces él fue pionero en cuestiones de estudios oceanográficos en México. Se dedicó a formar estudiantes que, bueno, siguieron muchos años después la misma trayectoria. Empezó como no había infraestructura para hacer estudios oceanográficos, a pesar de que tenemos 11,000 kilómetros de litorales, tuvo la fortuna de conocer al vicealmirante López Lira de la Secretaría de Marina. Y hicieron muy buenas migas él y mi papá. Y el vicealmirante tenía la autoridad como para empezar a adaptar barcos que ya no se usaban como barcos oceanográficos. Entonces fueron los primeros barcos oceanográficos, los de la Secretaría de Marina, que se usaron para estos estudios preliminares de la oceanografía en México. Estaríamos hablando de que entonces él fue un actor principal para poder ligar las exploraciones a nivel de investigación con la fuente de recursos que significaría la Armada, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacerlas. De que la Armada se volteara y Exacto. se fijara en un campo. Bueno, la Secretaría de Marina pues está relacionada íntimamente con el mar. O sea, qué bueno que fue la primera institución que tomó esa responsabilidad de los estudios oceanográficos. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, esto no continuó y pues todo lo que había hecho la Secretaría de Marina en cuestiones oceanográficas se perdió. Algunas quedaron almacenadas, otras pues se perdió totalmente, ¿no? Por mal entendimiento de lo importante y lo necesario. Sí, lo urgente. Y lo urgente. Sí. Y voy a hablar ya de la parte no familiar, pero sí vocacional. Usted es biólogo. ¿Esto fue un contagio por admiración o fue una curiosidad que se despierta de a lo mejor algunas charlas, a la presencia de su padre? ¿Qué ocurre ahí? No, definitivamente fue mi padre el culpable. Yo no sé qué vio en mí, pero cuando era niño pues siempre me regalaba tubitos, frasquitos, cosas porque a lo mejor vio que me gustaban los animalitos. Entonces a mí me encantaba meterme a los terrenos baldíos, que antes en mi colonia había muchísimos, ahora ya no hay nada, todo se construyó. Y siempre en esos terrenos pues había chapulines, arañas, catarinas, y siempre llegaba a mi casa con botes llenos de cositas, ¿no? Y luego mi mamá me ponía decomisaba, ¿no? Así es. Y pues bueno, pues esos fueron mis primeros contactos con la vida biológica, ¿no? El aporte de su padre bibliográficamente, es decir, como una referencia obligada, debe de ser muy importante. ¿Hay alguna biblioteca o dentro de su biblioteca se conserva todo el corpus de su investigación, doctor? Sí, bueno, claro, tiene muchos artículos publicados. Mucho de su biblioteca, pues decidimos mis hermanos y yo donarlo a la UNAM, el Instituto de Biología, la Biblioteca del Instituto de Biología, y ya quedó depositado mucho de esta literatura. Y lo demás pues ya está publicado, o sea, bueno, ya está de alguna forma, ¿no? Al acceso público. Pues básicamente eso, ¿no? Que sí fue una biblioteca bastante nutrida, que, bueno, pues obviamente en mi casa no cabía, pues teníamos que cederla a las instituciones de educación, ¿no? Al momento que el doctor se acerca a su final, ¿cuáles fueron, dijéramos, los temas de más interés
o los hallazgos que él hubiera querido incluso seguir analizando? Muy buena pregunta. También otra de sus pasiones fueron los estudios en las lagunas costeras. Entonces él trabajó muchísimos años en lagunas como Términos o como Alvarado, y la laguna de Tamiagua fue como su área de investigación desde donde empezó hasta donde terminó. De hecho, el doctor Villa, que también es un mastozólogo muy reconocido, fueron pues, casi compañeros. Bueno, el doctor Villa era más grande aún, entonces a mi papá se conocieron y de ahí se llevaron pues, prácticamente toda su vida académica y tuvieron la oportunidad de iniciar sus investigaciones en la laguna de Tamiagua. Entonces el doctor Villa escribe cosas muy bonitas de que llegaron a la laguna de Tamiagua prácticamente a dormir en la orilla de la laguna porque no había dónde. Ahí durmieron y dicen que despertaron en el amanecer con el cuerpo de agua de la laguna. O sea, recuerdos muy gratos, yo creo que del doctor Villa. Iba con mi papá, ¿no? Que era su compañero. Esa parte humana, usted la comparte porque lo veo en sus ojos y le agradezco esa emoción. Su padre debió de haber sido finalmente una guía muy importante para su propia trayectoria, pero al final del camino, doctor, ¿opina usted que México tiene las condiciones para vocaciones y pasiones tan importantes como usted? Claro, aunque de repente las cosas no van por donde uno quiere, ¿no? Siempre hay decisiones políticas y decisiones fuera del contexto importante para los estudiantes que se priorizan y se toman mayor consideración que lo que realmente necesitamos en nuestro país. Y eso de repente pues sí es muy triste, ¿no? Pero que hay condiciones, y de educación, de estructura de educación, la UNAM, bueno, la misma Universidad de Nuevo León, la UABCS, la de Baja California, o sea, son instituciones que tienen la capacidad para llevar a cabo investigaciones y formar estudiantes, pero hay que enfocarse a eso, ¿no? A la formación de los estudiantes sobre problemas prioritarios para México, dejar la política a un lado. ¿Qué opinaría su padre si ahorita entrara a este congreso que lleva su nombre? ¿Cuál sería su impresión? Pues no sé, pues le daría gusto. ¿Y a usted? ¿Qué le ha parecido el congreso? Muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido una oportunidad para, asumo, reconocer la enorme trayectoria de su padre. Sí, cada reunión de estas Vuelve la emoción, pero también vuelve la inteligencia y la razón a decir algo que usted ha dicho muy bien. A un lado de la política, sigamos investigando y sigamos descubriendo este mundo. Así es. Doctor, le agradezco muchísimo, muchísimo su dedicación, su tiempo, este espacio que me permite a mí además emocionarme con las cosas que valen la pena en este país. Las mentes brillantes como ustedes y, por supuesto, la trayectoria de padres como el de usted. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y, bueno, aprovechando esto, también quiero agradecer a Alejandro Maeda, a Hortensio Obregón, a la licenciada Silvia, todo el esfuerzo que han puesto en la realización de esta reunión que realmente está saliendo al 100, muy padre. Y después de 5 años nos volvemos a reunir y me da mucho gusto volver a recibir a viejos colegas, a nuevos estudiantes y creo que todo está saliendo muy bien. Muchas gracias.